Saludos, profesora, compañeros, compañeras. Mi nombre es Ronnie Morera Figueroa. A continuación vamos a hablar sobre la criminología moderna, sobre algunas teorías y sobre el desarrollo que ha tenido la criminología a través del tiempo. Am, yo sé que tal vez es un poco trillado, pero si vamos a hablar de criminología, tenemos que hablar de Lombroso. ¿Ustedes saben quién es Lombroso? Para explicar un poco quién es Lombroso, busqué información. Hay un libro de Scena Criminis del 2017, Well Hickel. En su libro él nos cuenta un poco de quién fue Lombroso. Lombroso es el padre de la criminología. Él hizo las teorías del delincuente nato y Lombroso se basa en rasgos físicos de la persona para decir quién es delincuente y quién no, con la apariencia física. Esto nos habla un poco, o nos da un poco la base de qué es la criminología. La criminología es empírica, ¿verdad? Es de observar, de observación. Entonces tenemos que desde un inicio Lombroso viene observando a las personas, observando lo que tiene a la vista para esa época, que son las características físicas de la persona. Y entonces él llama estigmas atávicos. Habla de sujetos con una mandíbula prominente, que tienen la frente hundida, orejas grandes, rostros asimétricos, que son personas extremadamente impulsivas, que les falta empatía. Entonces él sienta las bases para esa época con los recursos que él tenía. Ahora también por parte de García Pablos sobre el libro de criminología de la materia que tenemos a disposición, se plantean una serie de caminos que ha seguido la criminología a través del tiempo, como la criminología clásica, la criminología positivista, la teoría de la reacción social. Son diferentes caminos que ha tenido la criminología a través del tiempo. También todo eso nos lleva a la criminología moderna. La criminología clásica de, se nos habla del libre albedrío. En ese momento siento que se romantiza el hecho de delinquir como, como una decisión del hombre, del camino a seguir. Entonces lo atribuyen como algo libre, algo que se puede dar. Después la criminología positivista nos habla de que el comportamiento criminal se puede ver a factores biológicos, psicológicos o sociales. También la teoría de la reacción social, donde etiquetan a ciertas personas como delincuentes. Entonces son evoluciones que ha ido teniendo la criminología. De esto nos queda lo positivo, porque hay cosas que se van desechando con el tiempo, pero es el desarrollo que ha ido teniendo hasta llegar a la criminología moderna, donde ya se busca explicar el delito. Ya no tanto, bueno, también se toma en cuenta el infractor, el delincuente, pero también explicar el delito, la víctima, el control social, verlo como un todo. Entonces, es una evolución a través del tiempo. También Pablo García en su libro nos habla sobre los modelos, ¿no? Como el modelo clásico libero arbitrista, donde la persona es libre, y su conducta es oportuna. Entonces también va de la mano con lo filosófico de delinquir como algo en el camino, como algo se presenta, como que se nos está dando la oportunidad de delinquir y la aproveché. También tenemos la teoría de la oportunidad, donde dice que hay una interdependencia entre las rutinas no delictivas y las actividades rutinarias de los propios delincuentes, que no basta con que exista un delincuente predispuesto, sino que se tiene que dar la oportunidad para delinquir. Entonces esto no
no nos está diciendo que sea tanto el delincuente, sino que se le está presentando una oportunidad para delinquir. Son teorías que se han tenido. Sobre esta teoría de la oportunidad me llamó mucho la atención sobre un ejemplo que nos dan en la Segunda Guerra Mundial. Es sabido que en la Segunda Guerra Mundial la persecución de los nazis contra las personas de Israel, esta persecución muy extrema, muy radical, y a las personas que entregaran a judíos se les premiaba. Por parte de Ami Rua, en una investigación del año 2023, nos habla sobre las oportunidades que tuvieron ciertas familias, personas para delinquir, para obtener beneficios, en este caso, a costa de entregar a personas de pueblo judío. Tuvieron recompensas materiales, dinero, joyas, mejoras sociales, les dieron grados militares y demás. Entonces, en cuanto al punto de la oportunidad, yo sé que es una teoría, pero me parece interesante el enfoque de que son familias, digamos, familias alemanas que vieron la oportunidad de irse al lado de los nazis, del gobierno de ese momento, a cambio de entregar vecinos, conocidos, que sabían que iban a morir, que los iban a matar, que los despojaron de sus cosas, de sus propiedades. Entonces, como personas, grupos familiares que evidentemente tenían que tener valores, se rindieron o se dieron a esta oportunidad de delitos contra la humanidad, conscientes o inconscientes, avaricia, codicia, y hay mucho, yo sé que también hay muchas películas que abordan este tema, como la del crimen perfecto, del robo del banco, donde también el eje central es un robo a un banco, obviamente, pero el trasfondo es que el dueño de ese banco entregó a sus amigos judíos y a cambio de eso recibió joyas y muchos favores y mucho dinero. Entonces, en cuanto a esta teoría de la oportunidad, me pareció interesante como en ese enfoque de que si a una persona se le presenta la oportunidad de hacer algo que va en contra de sus principios a cambio de recibir un favor, se puede dar, o se ha dado. Entonces, como teoría para el delito, para la criminología, me parece muy interesante. También nos hablan de las teorías del medio, entorno físico, también García Pablos en su libro. Entonces esto nos habla ahora de la relevancia del espacio físico, del entorno, de donde está la persona para delinquir. Y en este caso también me llamó mucho la atención en CR hoy, en el año 2024, un reportaje, una noticia del caso Gallo Tapado. ¿Qué es el caso Gallo Tapado? Un empleado del banco que tenía acceso a la bóveda del Banco Nacional, donde estaba llena de dinero de billetes, sacó alrededor de 3.200 millones de colones entre los años 2021 y 2023. La bóveda estaba llena de dinero, él tenía la facilidad de entrar, llenaba un sobre Manila con billetes, supongo que de altas denominaciones, y salía. Entonces, ahí el entorno se presta para la comisión del delito. Yo sé que es solo otra teoría, pero también esto me pareció interesante porque son factores. Obviamente tenemos a una persona, un empleado bancario, que podríamos suponer que no tiene los más altos valores porque está robando. Sé que no media fuerza, que no media violencia, pero está sustrayendo bienes que no le pertenecen en su trabajo, bienes del banco. Entonces esto también me pareció muy interesante, que si tenemos acceso a una bóveda llena de dinero y nadie te está viendo, lo vas a tomar. Como los videos del dark hole, del papel con el círculo negro que lo colocas en cualquier parte y te permite tomar lo que está dentro. Entonces, a final de cuentas, eso es lo que somos cuando nadie nos ve. Porque si nos están viendo,
si este empleado bancario que posiblemente lo estudió, la posición de la cámara, si alguien se percataba, tal vez una vez fue una travesura inocente y se volvió costumbre, pero ¿qué somos cuando nadie nos ve? Eso es lo que somos en realidad, las decisiones que tomamos cuando nadie nos está viendo. Entonces, sobre esta teoría del medio entorno, me parece interesante también el enfoque que tiene sobre las oportunidades, pero al final la persona delinque, se le presenta la oportunidad y toma la decisión. Entonces, no podemos justificar que es porque la olla está abierta y no le cabían los billetes. Esa no es justificación para poder tomar dinero y sacarlo. También sobre los modelos biologicistas, que el hombre delincuente es distinto del no delincuente, que en dicha diferencia se basan los comportamientos delictivos. Esta conducta, no, este modelo le dicen neolombrosiano o postlombrosiano porque también sigue el camino del lombroso sobre características. Nos vamos a factores biológicos, pero también para justificar por qué hay delincuentes. Entonces, son teorías que han tenido. Este método, en el del lombroso, se sirve de un modelo anatómico patológico donde se basa en la observación directa, que es la criminología, algo empírico, de observar, de analizar, de ver. Y entonces que individuos anormales los estigmatizamos y los decimos son delincuentes. Pero ¿qué tal si no es algo de afuera y algo más bien de adentro de la persona? Tenemos la biotipología, entonces donde hace una relación entre características físicas y rasgos psicológicos, que también es muy interesante, sobre los factores mentales de la persona, sobre su desarrollo, sus capacidades de comprender, de entender, de actuar. Entonces, todo esto nos va formando bases hacia la criminología, hacia lo que es. Pero estas teorías tampoco son certeras en la totalidad, porque decir que una persona enferma es delincuente o que una persona que tiene la mandíbula prominente también va a ser delincuente no es justo, porque es sabido que no todos los psicópatas son delincuentes y no todos los delincuentes son psicópatas. Entonces no podemos encasillar a una persona en un todo sin analizarlo por completo, porque hay muchos factores, ni decir o tener filtros para decir si usted cumple con esta y esta característica usted es delincuente, porque no es correcto. Pero eso es lo que con el tiempo ha ido evolucionando la criminología para ese análisis. Algo que también me llamó mucho la atención sobre la criminalidad femenina, donde lo menciona García Pablos en el libro, es, perdón por, pero es que me parece interesante la justificación que dan o el análisis que hacen de que las mujeres que están en su ciclo menstrual son más propensas a delinquir por un asunto de niveles hormonales, por factores de comportamiento de la mujer, que justifican que puede ser que por el ciclo en que se encuentra la mujer, entonces las hormonas están disparadas arriba o están abajo, entonces que es más propensa a delinquir. Sin embargo, que no hay evidencias científicas para esto, pero son teorías que han ido planteando, que se han ido observando, que alguna persona observó, dijo, esta mujer delinque porque estaba en su periodo. Entonces, sí, es parte de la criminología, como empírica, como observar, como analizar. Entonces, también nos hablan otra rama sobre los genes. Una teoría dijo que las personas con genes XYY, que son hombres, son propensos a ser delincuentes, pero esto también se descartó, que sí tienen características como que son muy grandes, que todos son hombres, que no sean personas de afrodescendientes, pero estas teorías se van descartando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿a qué llevamos? A la criminología moderna. Entonces, ¿cómo tenemos la criminología clásica, la anterior o la inicial?
buscaba las causas individuales del delito como en rasgos biológicos, en rasgos morales, y ahora arribamos a lo que es la criminología moderna, que es una disciplina científica, es una ciencia, efectivamente es una ciencia, es interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque la criminología se sirve de otras ramas, de biología, de medicina legal, de química, para buscar las respuestas. Además, que se enfoca en el análisis del delito, del delincuente, de la víctima y del sistema, del control social, del sistema penal, como un todo, que anteriormente se analizaban por separado, pero no podemos decir que no sería posible llegar a la criminología actual sin todos esos análisis anteriores que hicieron desde a partir del Lombroso. Entonces, me parece muy interesante la relación que hay o que observé entre factores discriminantes y los análisis iniciales que hizo Lombroso, por ejemplo, sobre el delincuente nato, cómo discriminar a la persona por sus apariencias físicas, por sus características para decir es delincuente. Porque entonces, ¿qué diríamos? Que todas las personas de cierta raza, género, lugar de donde provienen, de bajas condiciones, de zonas rurales, son propensos a ser delincuentes. Entonces me parece que tiene tonos de discriminación que por dicha ya se han ido eliminando ahora en la criminología moderna, y también cómo se encasillaba a las personas, porque cuántos son inocentes y bajo este tipo de análisis dijimos son culpables a lo largo del tiempo. Entonces, incluso como el tema de las mujeres y el ciclo menstrual, que pueden delinquir, por dicha ahora tenemos más amplitud, más conocimientos como ciencia para saber sobre el delincuente. En cuanto a recomendaciones para la criminología moderna, hay una revista, Se Suma, del año 2023, que hacen un análisis actual de la criminología. Ahora tenemos gran cantidad de fuentes de información, aparatos electrónicos, más tecnología, cámaras, drones. Entonces nos recomiendan desarrollar y aplicar códigos éticos. ¿Por qué? Porque tenemos mucha información, y mucha información de esta puede ser privada, puede ser sensible. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esta información que sea de una manera ética y profesional? Que sí, que sirva para la criminología, para la prevención del delito, para la atención de las personas, pero que sea de manera ética. Porque, por ejemplo, podríamos tener acceso a información médica sensible que sí nos podría disparar alarmas sobre parafilia, sobre rasgos que sabemos que nos pueden llevar a detectar a una persona que podría cometer algún delito, pero que esta información médica es privada. Entonces, tener esa ética para analizar la información, que sí, tenemos mucha información, pero que sea aún en el marco del respeto, en el marco de la privacidad. También otra recomendación para la criminología moderna, en definitiva, tiene que ser la capacitación continua. No podemos quedarnos con lo que tenemos que estar en constante capacitación y evolución para lo largo del tiempo, y que sea siempre avanzando, siempre teniendo nuevos aprendizajes y mejorando lo que sabemos, porque el día que dejamos de aprender nos estancamos. Entonces ese es mi aporte en cuanto al tema de la criminología moderna, a su evolución a través del tiempo, y de mi parte eso sería. Muchas gracias.